Nosotros somos de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, extensión El Carmen, y lo que vamos a tratar es sobre los algoritmos de clasificación y varios temas cercanos a los algoritmos, como algoritmo de agrupamiento y su clasificación. Los algoritmos de clasificación supervisada se utilizan en problemas en los cuales se conoce su prioridad, el número de clases y el reconocimiento de los patrones representados en cada clase. Básicamente consiste en que para clasificar automáticamente una nueva muestra se tiene en cuenta la información que se puede extraer en conjunto, ¿sí?, de objetos disponibles divididos. Ejemplo, cuando nosotros queremos realizar una aplicación, nosotros necesitamos un patrón. Por medio de este patrón vamos a basarnos para poder rediseñarla o crearla. En clases pasadas nosotros pudimos darnos cuenta, nos explicaba nuestra tutora, que las aplicaciones que controlan el clima vienen por patrones, por pseudopatrones, los cuales vienen prediseñados y avisan al usuario de la aplicación que si va a llover, que va a hacer calor, la temperatura, el ambiente y el clima. Sí. El objetivo de la clasificación supervisada es determinar cuál es la clase, lo que ya se tiene en conocimiento y a dónde pertenece su nueva muestra, teniendo en cuenta la información que se puede extraer del conjunto de entrenamiento. Para poder realizar cualquier aplicación y estos algoritmos de clasificación necesitamos una gran cantidad de información y patrones que nos ayuden a poder crearla. Gracias. Bueno, en general cualquier problema de clasificación supervisada abordada con un enfoque basado en criterios de vecindad se podrá caracterizar del siguiente modo. Sea E el espacio de representación de un determinado problema en el cual tiene m clases de manera que formen una partición de E. Se dispone además de n prototipos de X o el número de muestras etiquetadas pertenecientes al espacio E, que se toman como conjunto de un entrenamiento, el cual se representa por, aquí como vemos en la diapositiva de la fórmula. El problema consistirá en que, dada una nueva muestra de XE, estadísticamente independientemente del conjunto X omega, que puede estar contenido en cualquiera de las M clases, determina la clase del espacio que pertenece. Este procedimiento es conocido como regla de clasificación o clasificador y se representa como, nos muestra la diapositiva, ahí está la fórmula. Es decir, el clasificador determina a qué clase del espacio de representación pertenece la nueva muestra X, teniendo en cuenta la distancia determinada por una métrica entre X y los prototipos del conjunto de entrenamiento. Aprendizaje supervisado con árboles de decisión. ¿Qué son los árboles de decisiones? En pocas palabras, un árbol de decisión es un árbol en el que cada nodo de rama representa una elección entre varias alternativas y cada nodo de hoja representa una decisión. Es un tipo de algoritmo de aprendizaje supervisado, con una variable de destino predefinida, que se utiliza principalmente en los problemas de clasificación y funciona para variables de entrada y de salida, como categóricamente como continua. Algoritmo del árbol de decisiones ID3. El algoritmo de decisión ID3 fue inventado por Ross Killam. Construye un árbol de decisiones a partir de un conjunto fijo de ejemplos del árbol resultante. Se usa para clasificar la muestra futura. La idea básica es construir un árbol de decisiones empleando una búsqueda codiciosa de arriba hacia abajo a través de los conjuntos dados para probar cada atributo en cada nodo del árbol. Entropía. En teoría de la información, la entropía es una medida de la incertidumbre sobre una fuente de mensajes. Nos da el grado de desorganización en nuestros datos, dada una colección S que contiene ejemplos positivos y negativos de algún concepto objetivo. La entropía de S relativa a esta clasificación booleana es, como nos muestra el gráfico, ganancias de la información. Mide la reducción esperada en entropía. Decide qué atributo va en un nodo de decisión. Para minimizar la profundidad del árbol de decisión, el atributo con mayor reducción de entropía es la mejor opción. Más aprendizaje, la ganancia, gain, o ganancia de información, de un atributo A con respecto a una colección de S se define por, ¿cómo? S, cada valor de B,
todos los valores posibles del atributo A. SB, su conjunto de S para el cual el atributo A tiene valor de B. SB son los elementos de SB y la S los números de elementos de S. Supongamos que queremos que ID3 decida si el clima es bueno para jugar béisbol. En el transcurso de 2 semanas se recopilan datos para ayudar a ID3 a construir un árbol de decisiones. La clasificación objetiva es: ¿deberíamos jugar béisbol? Que puede ser sí o no. Ahí tenemos la pequeña tablita y ahí tenemos vista, temperatura, humedad, viento. La vista puede ser soleada, nublada o lluvia. La temperatura puede ser caliente, suave, fresco, la humedad alta o normal y el viento débil y fuerte. Y según las opciones, ahí está, ¿debo jugar béisbol? Sí, no, depende de los resultados. Reglas de asociación. En minería de datos y aprendizaje automático, las reglas de asociación se utilizan para descubrir hechos que ocurren en común dentro de un determinado conjunto de datos. Se han investigado ampliamente diversos métodos para el aprendizaje de reglas de asociación que han resultado ser muy buenas e interesantes para descubrir relaciones entre variables en grandes conjuntos de datos. Aquí podemos ver un pequeño ejemplo de lo que es la regla de asociación. De un lado tenemos las cebollas y vegetales, que no es lo mismo que tener carne. Algoritmo de agrupamiento. Algoritmo de agrupamiento STAR. Están compuestos por un conjunto de algoritmos basados en grafos, los cuales se identifican por la creación de subgrafos en forma de estrella. Mediante él se logra la agrupación de los documentos de acuerdo a su similitud. Tenemos las técnicas de agrupamiento STAR. Función de semejanza. Se denomina función de semejanza W a una función que asocia a cada par de objetos de un universo de objetos una magnitud que evalúa su semejanza o parecido. Grafo de semejanza. Se llama grafo de semejanza al grafo completo donde los vértices son los objetos a agrupar y las aristas se etiquetan con las semejanzas entre los objetos, calculado por una función de semejanzas. Objeto beta semejanza. Dos objetos cuya semejanza es mayor o igual que un cierto umbral beta definido por el usuario. Se denomina beta semejanza si un objeto no es beta semejante. Con ningún otro objeto se denomina beta aislado. También tenemos grafo de beta semejanza. Un grafo de beta semejanza se denota G beta, el cual es un subgrafo del grafo de semejanzas donde se eliminan las aristas con el peso menor que beta, donde solamente quedan conectados los objetos semejantes. Algoritmo STAR, desarrollado por Javed Aslan, el cual se basa en la construcción de grafos de semejanza G-beta cuyas vértices representan a los documentos. De grafos se obtienen los documentos estrellas o centros de clústeros, que son los vértices del grafo que tengan mayor cantidad de aristas, y el resto de las vértices son considerados satélites de estrellas. Algoritmo C-STAR. Algoritmo C-STAR introduce una nueva definición de subgrafos, el cual es nombrado subgrafo en forma de estrella condensada. Con este algoritmo se obtiene grupos que pueden tener traslape, manteniendo los puntos fuertes de sus predecesores y trabajando sobre las deficiencias anteriores. Algoritmo C-STAR+. Se describe como una variante de su antecesor C-STAR,
Este algoritmo utiliza subgrafos para realizar un cubrimiento sobre los componentes conexas del grafo de beta-semejanza, transformando el problema de determinar un agrupamiento de G-beta usando subgrafos en el problema de realizar un cubrimiento utilizando subgrafos de cada componente.